Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos a nuestro espacio de tutoría virtual que tenemos todos los días de 7 de la noche a 8 de la noche, ¿no? El día de ayer nos fuimos pues muy contentos por la participación que tuvimos, eso es muy chévere. Recuerden que este espacio que tenemos ahora lo tuvimos a partir del día viernes de la semana pasada, pues finalmente lo construyen ustedes. Entonces es un gusto para mí poder contar con su participación nuevamente. Los saludamos a todos y a todas de manera muy cordial. Ayer pues estuvimos hablando sobre temas relacionados con la interpretación, sobre qué es eso que damos por sentado cuando leemos. Y hoy la idea es que podamos empezar a trabajar, pero si se me va el internet, empecemos a trabajar un tema muy importante que nos va a aparecer en plataforma y va a ser el tema de el performance, ¿listo? En apariencia parece una palabra bastante confusa, entonces siempre como que esas palabras rayan dentro de nuestra cotidianidad normal, que obviamente pues, la idea es que estos espacios sirvan para que eh, tengamos un mejor criterio con respecto a lo que puede estar pasando. Ayer, y a propósito de eso, pues estuvimos evaluando la situación que está viviendo nuestro país o que está viviendo en este momento, pues por la situación de las masacres, ¿no? Entonces, como que generaba en cierto sentido indolencia en algún sector de la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo una suerte ¿cómo podríamos llamarlo? De incapacidad de nosotros los que estamos fuera de ese tipo de escenarios, pero la idea es exactamente esa, preguntarnos cómo nos puede ayudar este tipo de espacios y, por ejemplo, mi vinculación a este tipo de espacios. Y más aún cuando me dice un tutor, en este caso Andrés, me dice, venga, es que posiblemente la lectura le pueda servir a usted para tener un mejor acercamiento a la realidad, para que usted no solamente lea de manera literal, sino que usted profundice y que esa profundización que usted hace con respecto a los fenómenos sociales, a su vida cotidiana, porque en muchas de las cosas no les ha pasado, y eso tiene que ver con un ejercicio de lectura. A veces no sabemos leer muy bien los problemas, entonces muchas de las ocasiones pasamos por situaciones complicadas porque no sabemos decidir. Y eso es finalmente lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Yo les comentaba, y eso es un dato que a mí me gusta ser insistente en ello, y es que según los datos que se tienen basados en el resultado de los exámenes PISA, que también han sido muy criticados porque es una prueba estandarizada, igual que la del IFEX, solamente de 1.000 estudiantes que se presentaron, 3 hacen parte o tienen la capacidad de lo que nosotros conoceríamos como lectura crítica. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes qué opinarían con respecto a ese dato? Porque luego lo que nos encontramos es que una persona que no sepa identificar, por ejemplo, cuando un político lo está engañando, cuando un político está haciendo demagogia, lo que conocemos como demagogia, pues ¿qué pasa? Seguramente pues me va a engañar. Y a través de ese engaño, pues tengo unas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Pues lo que nosotros conocemos, los problemas más grandes que tenemos aquí en Colombia, que son la falta de democracia, la corrupción, la violencia que se da finalmente por no saber escuchar al otro, no saber entender cuál es la opinión del otro. Si ustedes hacen un análisis, voy a tomar un poquito de agua, si ustedes hacen un análisis del conflicto armado en Colombia, desde sus inicios, que como ustedes saben, inicia
inicia desde los años 20 con la confrontación entre liberales y conservadores, solamente por tener un color distinto, rojo o azul. Eso finalmente se fue escalando y se terminó convirtiendo en un problema muy grave que para el año de 1950, ¿qué sucedió? Pues la aparición de grupos insurgentes como la guerrilla de las FARC, que nació en 1954 y que estableció a través de a través de distintos mecanismos, o más bien lo que quiso mostrar ante el gobierno de Belisario Betancur, que fue en ese momento el presidente de Colombia, era, venga, yo quiero participar en política, yo quiero participar, yo quiero ser congresista, le decían los campesinos, para poder luchar por los intereses y los derechos de los campesinos que están absolutamente olvidados. Entonces lo que sucedía era, no, usted no tiene la posibilidad de hablar, usted no tiene la posibilidad de tomar una posición en este tipo de establecimientos. Y eso es un elemento importante, porque si uno no sabe escuchar al otro, si uno no tiene la disposición de escuchar al otro, pues lo que genera es el fenómeno que es bien conocido por nosotros y que tuvo un efecto muy, muy, muy complicado en nuestra realidad, posiblemente en sus realidades cotidianas cercanas, es pues la violencia, es el ataque al otro, es violentarlo por no pensar como yo. Entonces, esas reflexiones las quería hacer, muchachos, para poder iniciar el tema de hoy. Entonces, los saludamos a todos, saludamos a Daniel, que ayer hizo un comentario muy, muy acertado sobre lo que hemos intentado trabajar con respecto a la interpretación. Y yo quisiera retomar ese argumento ahorita. Saludamos a Fabián, a Juan Nicolás, a Kevin, a Laura y a Santiago Molina. Y por supuesto a Andrea Zamudio y por ahí también veo a Constanza. Los invitamos a que nos dejen ahí un saludo por el chat para saber que están con nosotros y para que, por supuesto, recuerden que son 3 mecanismos de participación. El primero es el chat. Entonces, a través del chat, seguramente lo que vamos a hacer es, como el día de ayer, profe, lo que pasa es que yo no entiendo esto, ¿qué hago? Como le sucedió a Santiago. Entonces, él no entendía a través del esquema, es normal. Entonces me dijo, Andrés, pongo un ejemplo. Entonces pusimos un ejemplo y lo que hicimos fue entender uno de los conceptos más complicados del lenguaje. Es un concepto absolutamente complicado, pero lo logramos entender de alguna manera y eso ya es un elemento fundamental. Entonces, cuando usted, por ejemplo, esté en la universidad o esté enfrentado en los exámenes del IFEX, seguramente lo que le van a decir es, venga, ¿qué es la interpretación? Esa es una proposición que generalmente no le va a aparecer en el IFEX, porque el IFEX no trabaja así, ni ningún examen internacional, no le van a decir, ni aún menos, ni ningún examen de admisión a ninguna universidad. Lo que buscan esas pruebas son otros elementos mucho más profundos, sino es que usted sea consciente de que usted está interpretando algo que es distinto. Entonces, esa es una distinción importante que habría que revisar y sería como una de las conclusiones de ayer, que es, una cosa es saber qué es interpretar y la otra es ser consciente de que yo como sujeto interpreto, ¿sí? Eso sería interesante que lo vayamos trabajando. Entonces decía sobre los medios de comunicación, por ahí nos saludan Daniel, Laura, bienvenidos. Y el otro mecanismo son las encuestas y por último, y la idea es que sea muy recurrente ese ejercicio, es habilitar el micrófono, ¿listo? Entonces, por ahí voy a revisar quién está. Fabián David. Para Fabián David, por favor, realiza el proceso de renombrarte, ¿listo? Que es simplemente revisar en la barra de tareas el botón de participantes. Entonces, ahí en el botón de participantes lo único que hago es dar clic, buscar el botón de más y luego en el espacio en blanco que aparece acá señalado, coloco mi nombre y apellido completo. Listo, ahí vamos a tener la posibilidad de saber que usted asistió a la clase, ¿vale? Entonces,
Y bueno, muchachos, recuerden que nos encontramos en el módulo de lenguaje. Entonces vamos a comenzar, muchachos. Vamos a trabajar hoy un tema muy, muy interesante. Un momento. Entonces, nosotros decíamos ayer, obviamente, que estábamos en el primer plano de la interpretación. Y este primer plano de la interpretación no es simplemente opinión, que es generalmente lo que se entendía o lo que sí, básicamente como que habría que hacer una distinción importante sobre lo que son las opiniones que nosotros tenemos y sobre lo que es el ejercicio de interpretar. Que es, primero que todo, la opinión es un argumento que usted puede dar en relación a una experiencia. La interpretación es la autoconciencia que usted tiene de un proceso cognitivo que usted hace, que hace su cerebro, que hace su cerebro en relación a su entorno. Y luego vemos la diferencia entre lo que podría llegar a ser interpretación y comprensión. ¿Listo? Entonces poníamos el ejemplo que ya recurrentemente nosotros ya sabemos para dónde va ese argumento. Y la pregunta que tenemos ahorita es la siguiente. Entonces, supongamos que tenemos a este sujeto que estaba aquí, ¿no? Que estaba aquí y que iba a salir a trotar, ¿no? Y aquí quiero que ustedes participen. Entonces, este señor, digámoslo en palabras coloquiales, este man, entiende que hay un día soleado porque lo asocia con un objeto como el sol y sale a trotar, ¿cierto? Supongamos que esa interpretación que hace la vio un niño, ¿no? Pero, ay, hijo de madre, Daniel, si me puedes ayudar a compartir el link, por favor, ayúdame con eso. Pero entonces voy a retomar lo de ayer para que vayamos al hilo, ¿listo? Pues muy atentos. Vamos a llegar a algo muy interesante y van a ver que va a tener una relación interesante. Entonces, luego de eso, importante, muchachos, para que la idea nos quede clara nuevamente. Entonces, yo salgo a trotar, ¿no? Tin, tin, tin. Salgo a trotar. Entonces, llevo mi agüita, me pongo mi pantaloneta, mis tenis, papá. Y por la ventana, como aparece aquí en el icono, voy a ver a un niño, va a haber un niño, supongamos, un niño que me ve por la ventana, me ve. La pregunta es, ¿ustedes creen que ese niño piensa, en qué piensa, en qué pensaría, en qué actividad podría ser? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podría ser? Cuéntenme, muchachos. ¿Ustedes qué creen que el niño que ve a ese muchacho saliendo desde su casa a hacer deporte, ese niño que ve? Yo les pongo ese ejemplo. Entonces, el niño ve que obviamente este señor va a salir a hacer deporte, entonces va a ir trotando. Entonces, seguramente este niño lo asocia a que hay las condiciones climáticas para también poder salir. Entonces, lo que hace es decirle a su mamá que mire por la ventana, como nos pasaba a nosotros, mamá, déjeme salir que está haciendo un sol muy bonito. Lo mismo pasa. Entonces, si ven que una acción que salió de una interpretación puede generar una interpretación distinta o relacionada, entonces eso es importante saberlo. ¿Sí? Es importante saberlo por lo que veíamos el día de ayer. No solamente porque finalmente la pregunta es, a veces creemos que la lectura no tiene que ver con nuestra realidad cotidiana. Y claro que tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, pero generalmente queremos pasar muy rápido. Y en mi opinión, primero tenemos que ver cuál es nuestra sensibilidad con respecto a la lectura. Es decir, qué tanto en realidad yo estoy dispuesto a tener una experiencia con la lectura.
Entonces, finalmente, lo que tenemos como, en el caso de estos ejemplos, en el caso de Martha Rosler, lo veíamos ayer, en el caso de Andy Warhol, que sale comiéndose una hamburguesa durante 4 minutos, es una lectura sobre su tiempo, una interpretación sobre lo que él está viviendo. Entonces, déjeme ver. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Joshua. Seguimos hablando sobre la relación entre interpretación y comprensión, pero ya vamos a ir avanzando. Entonces, importante, muchachos, la lectura, ante todo, es un ejercicio de sensibilidad. O sea, la lectura no es coger un libro y ya. La lectura no es leer unos párrafos. La lectura no es ese esfuerzo que yo hago por leer, que es generalmente lo que nos muestra. Entonces, la lectura es ante todo un ejercicio de sensibilidad con lo que soy ahora, es decir, con mi momento histórico, podría uno decir. Entonces, la lectura solamente nace, generalmente, y las historias que nos cuentan, por ejemplo, autores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, del boom latinoamericano, incluso el propio James Joyce nos cuenta anécdotas sobre cuál fue su experiencia con la lectura, ¿sí? Entonces, él no habla de, yo tomé un libro y ya y me volví escritor. No, él nos cuenta, por ejemplo, ustedes conocen la experiencia de lectura que tuvo Julio Cortázar con sus libros. Entonces, él tenía la edad, les voy a hacer no sé si alguien sepa la historia, no sé si alguien sepa la historia de cómo Julio Cortázar se acercó a la lectura. Es un programa muy famoso, muy interesante que se lo recomiendo a ustedes, a los que posiblemente les guste la lectura. Y para los que no, seguramente usted va a salir de este curso, ojalá, con una mejor experiencia sobre el significado que tiene la lectura para nuestras vidas. Entonces, decía, ¿no? Hay un programa que se llama A Fondo, en donde le hacen una entrevista a Julio Cortázar de alrededor de 2 horas. Y como ustedes saben, ese proceso de entrevistas que tenía, que hacían en ese tiempo, pues disgustaba mucho a los autores del boom latinoamericano. Seguramente nosotros vamos a tocar ese tema en próximas sesiones, pero lo importante es poder analizar que a estos autores, como por ejemplo el conocido Gabriel García Márquez, tuvo muy pocas entrevistas, no les gustaba casi las entrevistas. Entonces, si usted quiere ver una buena entrevista, poder entender cómo uno de los autores del boom latinoamericano entendía el mundo de la lectura, véase la entrevista de A Fondo. Entonces se los voy a colocar ahí, A Fondo, entrevista Julio Cortázar. Entonces dura 2 horas y algo, 2 horas y media. Es algo sorprendente para ese tiempo porque, como les digo, a esos autores no les gustaba que les hicieran entrevista. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que los entrevistadores no se leían la obra de ellos, o muchos de ellos eran simplemente exegéticas, o básicamente filólogos, que son básicamente los que estudian milimétricamente porque este autor dijo tal cosa, pero, el entrevistador no tenía una relación directa con el autor. Entonces, esos autores como que decían, no, qué mamera, este man me va a preguntar lo de siempre, lo de siempre. Entonces, íbamos al ejercicio, a esa extasis, se lo resumo rápidamente, es haciendo un spoiler, ¿no? Y es el primer ensayo que escribió Julio Cortázar fue a los 8 años, 8 o 9 años. Y su mamá estaba muy preocupada porque el niño, Julio Cortázar, de 8 años, no salía de la casa. Y lo tuvieron que llevar a un psicólogo porque tenía un hábito enfermizo con la lectura. No comía, no quería volver al colegio, no tenía amigos, sino se la pasaba todo el día leyendo en su casa. Y no solamente leyendo, sino escribiendo. Era como, entonces, pues, obviamente nosotros la idea es que no tengamos que compararnos a Julio Cortázar, sino que esa experiencia vital
de uno de los autores más importantes del boom latinoamericano y posiblemente de la historia de la literatura, pues entendió que la lectura va más allá de leer libros y tiene que ver con un ejercicio de compromiso, un compromiso, al menos a los 8 años, con lo que están diciendo los autores. Entonces, la pregunta es, muchos de los autores que nosotros conocemos nos dicen, incluso el propio Gabriel García Márquez en algunas entrevistas que hace, nos dice, es que yo sentía en realidad que yo estaba hablando con el autor. Es como si yo leyera, no sé, un libro acá que tenga conocido. Un libro conocido, díganme, hay un autor que ustedes les guste, a fondo entrevista. Un autor que a ustedes les guste, muchachos, así que podamos relacionarlo con lo que estoy diciendo. Mientras yo pienso, un autor que a ustedes les guste. Borges, por ahí nos dice Álvaro López. ¿Quién más? ¿Quién más? Borges es muy interesante. ¿Qué texto has leído de Borges, Álvaro? Eduardo Galeano, Juan Salvador Gaviota, muy bien. Eduardo Galeano, El Aleph, bien, es un texto increíble. De Santiago, ¿qué texto de Eduardo Galeano has leído? Perdón, estoy como enfermo. Fútbol al sol y sombra. me cayó como anillo al dedo el ejemplo de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es uno de mis autores favoritos y incluso él tiene algunas entrevistas en donde dice que el proceso en cómo empezó a escribir. Y generalmente todos esos autores importantes empiezan a escribir o empiezan a leer mucho, mucho por situaciones específicas. Algunos se enferman de niños, por ejemplo, y lo único que tienen a la mano son los libros para no aburrirse, No es como nosotros ahorita con el celular. O bueno, eso uno podría contar historias aleatoriamente, infinitamente, sobre cómo estos autores en realidad sí tienen una experiencia con la lectura. Y eso es el objetivo primordial de este espacio, porque finalmente, si usted se quiere enfrentar a exámenes, por ejemplo, al examen de admisión de la Universidad Nacional, no crea que la Nacional es ingenua de esta idea. Si usted el examen de la Universidad Nacional no le va a no busca simplemente que usted responda unas preguntas, no, sino busca conocer a usted cómo usted piensa, si usted tiene en realidad los requisitos necesarios para cumplir con 3 cosas importantes: nivel de decisión, capacidad comunicativa, capacidad de liderazgo y, por último, importante, una capacidad de convivencia. Y eso lo genera la lectura. Entonces, lo que nos enseñan generalmente en los cursos más importantes o más conocidos, me parece a mí, más conocidos de lo que es los procesos de escritura crítica, nos muestran esta imagen. Entonces nos dicen, entonces hay 3 niveles de la lectura. Un nivel que se llama nivel literal. Entonces ahí anote, si usted tiene un cuaderno, nivel literal, que es representado, según esta imagen, como podríamos decir esto. ¿Alguien sabe cómo se llama, cómo se podría llamar esto? Como el pico. Supóngase que usted va en ese momento el pico, es básicamente como lo que nos quiere mostrar Haciendo como, qué pena, el iceberg o algo así del Titanic. Exacto. Si han visto ese meme, este es un meme recurrente, ¿no? Que aparece en las redes sociales, donde nos dicen lo que vemos y lo que está escondido, lo que no se puede ver. Entonces, supóngase que usted va en esta barca. Lo que le quiere decir la lectura tiene 3 niveles. Entonces, el primer nivel va a ser el pico, llamémoslo así, que va a ser el nivel literal. Y ahorita les voy a poner un ejemplo.
que es como generalmente nos enseñan esto, que sí tiene relación, pero hay que ir mucho más allá. Nivel literal. El segundo nivel que ya hace parte ya de aquí de lo que está sumergido, que usted no puede ver, es el nivel inferencial. Entonces podríamos ponerlo acá con una línea. Y por último, en donde posiblemente habitan todos esos seres que nosotros desconocemos. Por ejemplo, esos peces que nosotros vemos esos peces yo no sé si ustedes sepan el nombre, posiblemente sí, esos peces que tienen antenas y que viven sumergidos dentro del agua, viven en este espacio. Y eso para la lectura se va a denominar como lectura crítica. ¿Listo? Entonces son 3 niveles. El primer nivel, nivel literal. Segundo nivel, nivel inferencial. Y tercer nivel, bien, bien profundo, es el nivel de lectura crítica. ¿Listo? Aquí se lo voy a explicar de mejor manera para que le quede claro esa información. Entonces, primero vamos a tener un nivel literal, que está en el pico, ¿no? En segundo nivel, una lectura inferencial. Y en tercer nivel, un nivel de lectura crítica, ¿sí? Seguramente usted se estará preguntando, profe, ¿eso quiere decir que el más importante es lectura crítica? No, la verdad es que esto es un proceso que va relacionado, vinculado, por eso se pone en una figura cerrada, ¿cierto? Compuesta, podríamos decir, por 3 elementos. Pero sucede que este nivel de lectura crítica es el más importante, es el más importante. Pero este nivel de lectura crítica no se puede llegar si usted no lo vincula a lo que a lo que yo les he dicho, que es una experiencia con la lectura. Es imposible. Es que usted no puede, a veces me dicen, profe, yo me pongo una experiencia, ejemplo, como experiencia. A veces me dicen, venga, profe, es que yo quiero aprender rápido a leer. Muchachos, lastimosamente no hay una receta. Si hubiera una receta, seguramente todos pasarían a las mejores universidades del mundo, o seguramente todos tendrían becas de Servilo Paga, pero lastimosamente no hay una receta y por eso creo que la única relación que la única manera de poder llegar a este nivel de lectura crítica es entendiendo que la lectura va más allá de leer textos y tiene que ver con una sensibilidad en el ahora. Yo le pongo un ejemplo, no sé si hasta aquí esté claro la información, muchachos, o cómo vamos ahí, no sé cómo estén relacionando, si continuamos, si mejor nos vamos ya tiramos la toalla porque lo veo muy difícil, entonces no, Andrés, usted habla muy difícil, hermano, no sé, ¿qué piensan sobre la lectura? Por ahí hay varios, claro, claro, bueno, y Qué los pena, hola, demás, buenas noches. hola, cuéntanos. Hola, soy Cristian. Pues yo opino que pues en sí sí se basa más que todo en que nosotros veamos más allá, como tú dices, de la lectura, de la comprensión, de lo que quiere darnos a entender el autor, el escritor, ¿no? Súper, exacto, Cristian, exacto. Digamos, eso es la primera, eso es lo que consideramos como interpretación. Entonces, si ven, ahí se van dando las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, ese argumento es muy interesante y me sirve para decir, entonces cuando yo me vaya a acercar con una lectura, seguramente no me voy a acercar de la misma manera como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque leer tiene que ver con la ahora, tiene que ver con preguntas que me van a hacer sobre mi nivel de sensibilidad en el ahora. Entonces, generalmente en el IFEX, si usted mira el IFEX y las preguntas y las estructuras del IFEX, que obviamente uno tiene que ser crítico también con ese tipo de preguntas estandarizadas y ese nivel de evaluación, pero eso es otro tema, ¿no? La idea es que tengamos las herramientas para poder presentar ese tipo de examen. Pero sucede que el IFEX no le va a preguntar, venga usted, ¿qué considera sobre qué es la interpretación? Nuevamente el mismo ejemplo. No, lo que le va a decir es, hay una descripción específica
Por ejemplo, que seguramente le va a aparecer algo sobre el COVID-19. Seguramente. Estadísticas sobre, hablemos de matemáticas, estadísticas sobre las pandemias. Entonces le está hablando de qué? De situaciones cotidianas suyas. Está hablando de cosas reales específicas que usted está viviendo como sujeto. Entonces no le va a decir, términos técnicos, uno podría decir que no van a usar anacronismos. Es decir, no van a traer hechos del pasado al presente como si fueran hechos del presente. No, lo que le van a decir es, ¿usted cómo está pensando su ahora? ¿Cómo está leyendo su ahora? Si usted solamente se preocupa por el primer nivel, que es básicamente el nivel de lectura literal, seguramente va a obtener un 0%, porque este nivel es muy sencillo. Entonces usted le dicen, describa eso, seguramente. Seguramente, si usted va a tener un nivel inferencial, le van a poner 30, seguramente. Pero si usted tiene un nivel de lectura crítica, usted va por todo. Es decir, si usted tiene un nivel de lectura crítica, una sensibilidad con su entorno, una vinculación con lo que usted es, una vinculación sobre la importancia que tiene la lectura, seguramente usted va a tener un resultado. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo de lo que sería esta estructura, que todavía no la vamos a trabajar, porque hoy vamos a trabajar ese nivel de sensibilidad que yo le he comentado. Vamos de tiempo. Bien. Entonces, supongamos que pongamos un ejemplo sencillo, supongamos que usted va por el parque, ¿no? Por el parque, usted, no sé, un parque conocido aquí en Bogotá, un parque conocido en Bogotá, muchachos, que lo podamos vincular con nuestra realidad. O ya se nos olvidó los nombres después de no salir durante 5 meses, posiblemente. El Simón Bolívar, ese es muy conocido, Entonces usted va por el Simón Bolívar, piense que usted está en el Simón Bolívar, piense. Entonces usted le dicen, entonces usted va con su familia, va con su parche, va relajado, y usted va, no, que quiero jugar tal. Entonces usted empieza a oler un olor. Usted empieza a sentir, ¿no? Porque el olfato es un sentido. Usted empieza a sentir un olor a empanada. Entonces usted dice, uy, posiblemente ese olor sea de las empanadas. Eso sería el nivel literal, que el nivel literal tiene que ver con ese proceso de descripción del olor, de lo que siente su olfato. Si me hago entender, ese primer nivel podría ser eso. Pero luego, usted no solamente se queda ahí en ese olor, sino que usted hace una lectura inferencial sobre el olor. Entonces usted dice, uy, posiblemente ese olor provenga de ese lugar. Entonces usted dice, uy, posiblemente provenga de ese lugar, entonces usted se pregunta, ¿sí? Entonces es otro nivel. Si usted ya se fue a comer la empanada, ¿cierto? Con sus amigos y posiblemente le hayan gastado, usted no tenga dinero. Usted dice, uy, pero venga, posiblemente a esas empanadas le hayan colocado mucha grasa o mucho aceite. Posiblemente las condiciones higiénicas del lugar no sean muy salubres, ¿sí? No sean muy higiénicas. Eso es una lectura crítica. En un ejemplo sencillo, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Otro ejemplo, no sé, bueno, no vayamos al ejemplo, sino tenga en cuenta esto. La lectura literal tiene que ver con un ejercicio de descripción de lo que usted está viendo. Entonces, supongamos que usted está en un parque. Entonces, usted dice, en este parque hay tales columpios, hay tales árboles, hay gente, etc. El nivel inferencial es posiblemente, es lo que es lo que no se puede ver, ¿sí? Es lo que usted todavía no ve a partir de la descripción. Entonces usted dice, uy, posiblemente este niño esté jugando con y este sea de esta familia, están compartiendo, etc. Ya es un nivel inferencial.
que es un elemento de conocer lo que está por debajo, lo que no se logra describir, ¿cierto? Y la lectura crítica sería como, haga de cuenta, posiblemente, este parque que está ubicado en tal zona de Bogotá, le hace falta más columpios o mejor, está solamente condicionado para personas entre edades de 15 años a 6. ¿Qué sucede con aquellas personas de la tercera edad que quieren acceder al parque y no tienen manera de poder interactuar o manera de poder acceder a otros servicios, ¿sí? O otros juegos, por ejemplo? Entonces, no sé si hasta aquí queda claro y quiero saber si hay preguntas con respecto a los 3 niveles de lectura, muchachos. Ahí vamos, bien. Entonces, Natalia nos dice que todo claro para los demás. Los demás, muchachos. Bien, súper. Los demás somos, sin contarme, somos 17 personas. Los demás por ahí nos habían dicho, nosotros hicimos una encuesta sobre lo que usted, a su consideración, cuál era su nivel de lectura. Y muchos nos dijeron que estaba entre 5 a 10. Seguramente, si nosotros volvemos a hacer la misma encuesta, vamos a decir, no, este man tenía razón. O, no, este man no tiene razón. Mi nivel de lectura es 10. La única manera de tener un nivel de lectura es relacionando el nivel de sensibilidad con el ahora, la preocupación que yo siento con el ahora, con mi momento, y ser muy, ¿cómo es que yo lo había llamado? Es que yo lo habría llamado como una suerte de sensibilidad, como una sensibilidad no trivial, es decir, no común, o sea, que no pasa desapercibido, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me siento a ver con mi familia ahorita Pasiones de Gavilanes, digamos con ese ejemplo, pero espere. No solamente puedo elegir otros programas más interesantes o más educativos, sino puedo hacer una lectura inferencial, ¿cierto? Puedo llegar hasta una lectura crítica. ¿Por qué? Porque estoy viendo que posiblemente yo mismo me estoy comportando como uno de los actores. Entonces, Byron, cuéntanos. Buenas noches para todos, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Profe, la lectura crítica se puede de pronto como comparar con la lectura, no la lectura, sino la escritura de varios escritores que hacen que el lector se meta en el libro, como verlo, o sea, como estar relacionado con lo que a uno le pasa, a lo que el escritor quiere que nos haga como pensar o ver. Excelente pregunta. En ese caso, claro, está vinculado, está vinculado, está vinculado en el sentido de que ustedes lo deben saber, ¿no? Digamos, no es lo mismo leer un ejemplo que no sea. El libro más difícil de la literatura en el mundo se llama Ulises de James Joyce. De James Joyce. Entonces, hay un montón de estudios sobre, venga, este man, ¿por qué utiliza palabras tan complejas? Pero hay otros libros mucho más sencillos, como por ejemplo esta cartilla Nacho, ¿cierto? Entonces, el autor no hace eso de manera, ¿cómo lo pongo? De manera no intencional. Es decir, tiene una intención con el texto, nos quiere contar algo directa y nos dice, gracias, Andrea. No tiene una intención directa con respecto a lo que él nos quiere presentar, ¿sí? Entonces, posiblemente ustedes van a encontrar textos en los que, venga, es que yo no sé por qué este man está hablando de esa manera.
por ejemplo, el caso de Julio Cortázar con Rayuela. Rayuela se puede leer de distintas maneras. No se lee desde el principio, no es un libro que se abre la página desde la página 1, sino que se lee por tiempos. Usted puede empezar desde distintos lugares. La pregunta es, si yo quiero entender, si yo quiero pasar de entender un texto, es que no sé, un texto básico que yo haya leído hace poco, supongámonos, una noticia de prensa. Yo la leo, ¿no? Tengo un acercamiento y generalmente la entiendo, pero hay un nivel distinto cuando yo comienzo a leer Rayuela. Entonces mi encuentro sensible, mi encuentro de lectura con Rayuela, pues es más complicado, es decir, requiere mucho más tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿entonces usted necesita un nivel de lectura crítica para entender Rayuela? La respuesta es sí, sí la necesita, sí la necesita. Y necesita, más allá de eso, lo que yo les decía que seguramente es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, y es pasar del ejercicio de la interpretación, que es un nivel cognitivo muy importante que tenemos los seres humanos, sino al nivel de la comprensión. Y cuando usted entra al nivel de la comprensión, seguramente lo que le va a parecer, por ejemplo, Rayuela, le va a empezar usted a hallar sentidos totalmente distintos. Es como si en realidad usted se encontrara con el autor. Es como si usted en realidad encontrara, como decía Julio Cortázar, que las últimas páginas de Rayuela las escribió en unas condiciones sobrenaturales o físicamente imposibles, ¿sí? Él decía y ya le damos la palabra a Cristian, él decía que cuando escribió Rayuela, en realidad no había comido durante unas semanas y que en realidad no sabía si era día o noche. La idea es que usted pueda, a través de la lectura crítica, encontrarse con ese momento, sentir lo que Cortázar quería mostrar con eso. Pero digamos que ese encuentro sensible a veces no nos lo enseñan, ¿sí? Y entonces primero dicen, abran el texto y analícelo. No va por ahí. Entonces, Cristian, cuéntanos. Sí, como tú dices sobre el tema de poder entender un texto o lo que quiera transmitir el escritor en este caso, se basa más que todo es en aspecto, o yo digo, ¿no? En el aspecto que nosotros tenemos como cotidianidad la vida, en este caso se puede decir de esa forma, ¿verdad? Exacto. Creo que Cristian acabó de llegar. Creo que sí. No, yo estoy contigo, pero apenas activé la cámara. Estaba Ok, sin activar la cámara. exacto, exacto. Y ahí dieron en el punto. Dieron en el punto. Y es, la lectura no es solamente un ejercicio mecánico. Es decir, cuando usted se va a parar con el examen del IFEX o con cualquier examen de admisión, sea de inglés, sea de matemáticas, por ejemplo, el examen de la nacional, piense más allá de lo que le quieren decir y intente como preocuparse por el texto. Intente preocuparse por una pregunta fundamental de cualquier texto que la vamos a trabajar en sesiones posteriores, y es el autor, ¿qué es lo que me quiere transmitir? ¿Qué es lo que me quiere decir el autor? ¿Por qué pone en su consideración tal pregunta? ¿Qué es lo que busca? Pero usted no puede responder esa pregunta si usted simplemente se acerca, bueno, voy a leer ese texto y voy a responder a la pregunta. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender ahí? Entonces, una cosa es decir, voy a responder la pregunta, y otra cosa es decir, voy a encontrarme con la intención del autor. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí haya preguntas, muchachos. Eso es muy importante, y tenía que ver con lo que yo les decía, que en apariencia parece, parece muy complicado, al menos en términos de poder, del esquema como tal, y es, uno tiene una experiencia permanente de interpretación y luego usted se da muy duro, es decir, esto es como una bajada de un precipicio.
y usted como que intenta bajar. Y llega al nivel de la comprensión, pero en el nivel de la comprensión, usted puede hacer un ejercicio nuevamente de reinterpretación. Usted puede hacer un nuevo ejercicio de interpretación y seguramente las cosas le van a aparecer de otro modo. Es decir, ya los textos no van a ser los mismos. Entonces usted va a decir, uy, venga, posiblemente, esos textos están transformando mi existencia vital. Entonces usted dice, bueno, entonces finalmente los textos, lo que escriben los autores, estos libros, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Walter Benjamin, este es un autor que a mí me gusta mucho, y es, finalmente, yo no he podido entender muchas de las cosas que dice este autor, pero vuelvo y lo leo y seguramente si yo me acerco de una manera distinta con otras preguntas, seguramente yo podría incluso hacer un seminario de Walter Benjamin en el futuro, como profesor que soy, ¿sí? Eso pasa si usted es médico, eso pasa si usted quiere ser empresario, eso pasa si usted quiere ser emprendedor, eso pasa si usted quiere ser ama de casa, ¿sí? Entonces, todo claro, listo. Entonces vamos al ejercicio, muchachos. Rápidamente, entonces. Para tener una sensibilidad con la lectura, yo tomé un ejemplo en el mundo del arte que se llama performance. Es una palabra muy rara. Yo no sé si ustedes sepan qué es un performance. Entonces déjelo ahí en el chat y si alguien sabe, no duden en levantar la mano y contarnos qué es un performance. ¿A qué le suena? No estoy seguro, nos dice Joshua, pero lánzate si quieres, dinos algo. O sea, ¿qué piensan si yo les digo performance? ¿Qué es eso? ¿Qué pensarían que sería? ¿Qué piensan, muchachos, sobre qué es eso? ¿Qué sería eso de performance? No sé si yo, qué pena, no sé si yo estoy equivocado, pero los performances son como, como tipo de, eh, pues lo poco y nada que yo vi en clases pasadas de arte, ¿no? Que nos pusieron a hacer una actividad de esto. Se trata como de plasmar una ideología o ideas digamos, en un cuadro con imágenes, con frases o con textos y pegarlos adicionalmente dando como un concepto básico del tema relacionado con tu ideología, ¿no? Con tu arte. Estoy equivocado, no sé. Sí, exacto, muy bien. Hay puntos por acá no puedo poner el punto. Darle un puntico ahí a Cristian por esa participación. Creo que fue Cristian, sí. Sí. Sí, señor. Cristian. Sí, Cristian David Rivera Muñoz. Punto para Cristian porque la idea es que no se vayan a Google y digan, uy, venga, voy a mirar performance para saber y ser muy intelectual. No, espere, tranquilo, no importa si usted no sabe qué es performance, es normal. Entonces, por acá nos dice, Santiago, una actuación tiene que ver, Natalia, creo que es algo en lo que se combinan diferentes campos del arte como música, danza y otros. Esto me lo dijo un profe de arte. En efecto. Entonces, el performance es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Y yo lo tomé porque es nada más ni nada menos que una puesta en escena sobre el presente. Es decir, los performance, y les voy a poner unos ejemplos históricos rápidamente. Entonces, en 1920 tenemos el primer performance de la historia, que fue gracias a la Galería Dada, ¿cierto? ¿Qué es la Galería Dada? Por ahora no sabemos, pero la presentación de esa galería para ese performance fue la siguiente. Ya van a ver que es un performance para los que no sepan. Entonces dijo, bueno, Galería Dada presenta tal. Y lo que hizo fue
Supóngase que usted va a llegar a esa galería, ¿no? Entonces aquí seguramente nos van a decir en qué lugar. Esto posiblemente haya sido en Alemania, ¿cierto? Entonces, supóngase que usted entra a la galería de arte y ve esto, lo que le estoy presentando en pantalla, ¿cierto? Entonces, el autor de ese, de ese, eh, de ese primer performance, no sabemos quién es un anónimo, pero los que sí sabemos es que se desarrolló en 1920. Entonces, aquí podríamos encontrar elementos importantes, por ejemplo, que es este elemento que es como una especie de marrano vestido con uniforme de policía o de servicio militar. Aquí también tenemos algunos símbolos importantes que ejemplifican las medallas que generalmente conocemos, medallas honoríficas al servicio militar y personas ingresando a ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, lo importante del performance que aparece en 1920 es eso, es como encarnar, es una puesta en escena de lo que se está viviendo. Entonces, si usted, por ejemplo, en algún momento quiera explicar algo de los años 20, de los locos años 20, seguramente podría usted estar muy cercano a la visión que tenían esa sociedad con respecto a lo que sería, o bueno, ese artista, porque lo que hacen los artistas es leer, ser vanguardia de su realidad social. Entonces, seguramente, por ejemplo, ustedes podrían decir, en 1920, ¿cómo se veía la autoridad policial en ese momento? Y la autoridad policial no de cualquier parte, no de cualquier parte, sino de Alemania. Entonces usted dice, bueno, entonces seguramente si yo me pongo a revisar, en Alemania en los años 20 hubo un proceso de persecución política, no solamente gracias a la Segunda Guerra Mundial, sino, y entonces usted va a ir desarrollando y va a ir yendo más y va dando su interpretación, pero entonces ahí ya está haciendo un proceso de comprensión. Entonces, no sé si Byron tiene algo que decir. Levantó la mano. Pues, profe, yo quería aportar que, digamos, o sea, se podría decir que en esa época fue cuando, o sea, veían como la, como el gobierno fomentaba mucho más la guerra y mucho más en Alemania, ¿no? Y lo pueden ver como si fuera, o sea, como si las personas de ese momento fueran solamente objeto de guerra. Súper, súper excelente. Podría ser, ¿sí ven? Entonces, lo que hace la performance, primero que todo, tiene unas características principales para que usted no se le olvide. Entonces, está vinculado a las vanguardias artísticas del momento. ¿Cuáles son las vanguardias artísticas? Primero, el dadaísmo. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe qué es el dadaísmo, ahorita váyase a Google cuando termine la clase y revise, si quiere. Si no, no pasa nada. El segundo, vanguardia artística, el futurismo, los sismos, ¿no? Las grandes ideas. Y el tercero es el surrealismo. Surrealismo, Salvador Dalí, bueno, usted ahí lo asociará con una vinculación artística que buscaba ser vanguardia. Generalmente las vanguardias aparecen cuando ya no se quiere hacer lo mismo y cuando hay cambios estructurales en una visión de la sensibilidad de un tiempo. Entonces, estos autores que creaban performance ya no querían hacer más obras de arte con cuadros o con pinturas al óleo. Ya no querían hacer más esculturas, porque ya las consideraban inacabadas, entonces pasaron a poner en práctica, hacer como un ejercicio teatral en espacios físicos. ¿Listo? Profe, qué bueno. Yo tengo una duda, no sé si de pronto, o sea, puede ser si nosotros, o sea, nosotros que nos haga falta para hacer una vanguardia, porque hay, pues, desde mi perspectiva, no sé, hay mucha gente que pues está cansada de lo mismo, ¿no? Como de mucha situación que está pasando ahorita con todo esto de, pues, del COVID y, digamos, o sea, no deja de ser real, pero todo lo han vuelto un negocio, ¿no? Pues desde mi creencia, desde mi perspectiva. Y pues que ahorita la mayoría de gobiernos, o sea, atropellan mucho al ciudadano, ¿no? No solamente en Latinoamérica.
Eso es una pregunta que yo no podría responder, porque yo considero que no es, o sea, no es una receta. Generalmente los procesos de vanguardia son como una especie de montaña rusa, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en la aparición del boom latinoamericano se dio en América, se dio en América Latina. ¿Gracias a qué? A un espacio social específico que tenía que contar algo, ¿sí? Entonces, usted puede ser un ejemplo de vanguardia, pero si usted no tiene un nivel de sensibilidad con respecto a lo que está viviendo y simplemente es como un ente que va caminando por la calle sin importarle nada, ¿cierto? Donde dice, ah, bueno, las masacres, se ríe, ja, vea, están pasando las masacres, Uribe encarcelado, ah. Entonces, es una interpretación que ya está encaminada a la opinión y no está encaminada dentro de un proceso cognitivo real, sensible con su realidad. Generalmente, uno de los elementos importantes de una vanguardia es cuando se tiene una sensibilidad auténtica con su realidad social. Entonces, pregúntese, y eso es muy importante, pregúntese cuál es la sensibilidad de nuestro tiempo o cuál debería ser. Hay una vanguardia que nace en los años 50 acá en Colombia, es que no sé si en los años 50, que es el nadaísmo, que es una condición existencial sobre el mundo, y eso nació como una vanguardia de poca monta, pero la practicaron muchos de los poetas importantísimos, entre ellos el que escribió, no recuerdo, el de la música, el de Cali. Ustedes no sé si, bueno, les debo ese nombre para mañana, ¿listo? Gracias, muchachos. Bueno, nos queda un minuto. Bueno, entonces tenemos este performance, ¿no? Este performance de los años 20. Caicedo, Álvaro, gracias, Caicedo. Él perteneció al movimiento del nadaísmo y lastimosamente tuvo un proceso de suicidio. Ustedes quieren leer algo en serio, algo de verdad, y entender la sensibilidad de ese tiempo, de ese momento, léanse el texto de Caicedo. Daniel, en el momento todavía no han subido la hoja de ruta, entonces todavía no han subido la hoja de ruta a plataforma, ¿listo? Pues todavía no tenemos la oportunidad de compartirla, pero mañana la vamos a revisar detenidamente al inicio, ¿listo? Y nos dice Álvaro ahí para dejarnos en consideración una recomendación, y es el texto de Caicedo, que yo no lo recordaba, es que viva la música, texto sorprendente. Yo estuve en Argentina hace poco y había vanguardias literarias que se basaban en ese texto y en la vida de Caicedo. Tenían una sensibilidad cercana a lo que él opinaba sobre el mundo. Entonces eso, ¿no? Uy, Natalia, eso sí todavía no lo sé, pero vamos a ver si es posible. Entonces, llegamos a otro performance, y con este termino para poder continuar el día de mañana, que se llama 433, de John Cage. Este 433 es nada más ni nada menos, y por acá tengo el dato exacto, es de 1964. En este performance, lo que hace John Cage, el artista, como ustedes pueden verlo aquí en la partitura musical, es nada más ni nada menos que tocar nada, porque no hay notas musicales. Entonces lo que hace él es acercarse al piano y dejar las manos sobre su entrepierna, sobre sus muslos, perdón. Tapa el piano, y todo eso es, digamos, una lectura, ¿no? Una lectura sobre lo que somos. Entonces, lo que él quería hacer, yo no se los voy a decir, pero si usted quiere saber cuál era la intención de John Cage y por qué lo hizo, ahí le dejo el dato. Entonces, dejamos hasta aquí, muchachos, y nada, pues nos vemos el día de mañana. Por ahí nos dice Joshua, creo que era el sonido del público.
Ahí está la clave, ahí está la clave. Bien, Joshua, muy bien. Se nota que Joshua está muy bien informado. Y nada, muchachos, pues un gusto contar con ustedes en esta clase que se nos ha pasado muy rápido y ojalá mañana podamos continuar con esa experiencia estética, esa experiencia de la lectura, ¿no? Como otro elemento importante de nuestra vida. Entonces, si usted quiere hacer una vanguardia, hágalo. Tiene las herramientas. Entonces, nos vemos mañana y chao, chao.